La Nación Más. Escuchemos qué decía sobre los jubilados y cómo percibe el ministro la pobreza justamente de los jubilados. Es importante remarcar que en nuestro mandato le han ganado los jubilados a la inflación por 20 puntos, ¿no? Y esa es una recuperación muy grande. Venían de perder el año pasado 30 puntos en términos reales. Por supuesto que me gustaría que fuera mucho más alta, pero la realidad es que tampoco podemos hacer magia. Y también creo que es importante resaltar que casi digamos, el 90% de los que cobran el haber ese mínimo, también tener en cuenta que son los jubilados que se adhirieron por moratoria, ¿no? Son los que no completaron sus aportes, ni mucho menos. En realidad, los que han completado sus aportes ganan bastante más que eso, algo más que el doble, e incluso muchos de ellos también cobran pensión, o sea que ganan casi el triple. Y de hecho, si mirás la pobreza dentro de los jubilados, es solo el 11%. No, o sea, digo solo, es mucho, pero digo 11 con respecto a lo que es la pobreza general del país, ni hablar de los más chicos, es menor. Entonces sí, a mí me encantaría pagarle más a los jubilados y a todos, pero bueno, tenemos esa restricción presupuestaria. Bueno, la verdad, digamos, dijo tanta cantidad de verdades parciales o mentiras que no sé por dónde empezar. De cada 100 pesos que el gobierno recortó de gastos en este último año, 24 pesos de cada 100 digamos, correspondían a jubilaciones y pensiones. Y es el principal rubro de ajuste que ha tenido el gobierno de Javier Milei de la mano del carnicero, porque no se le puede decir otra palabra, ojalá hubiera sido cirujano, Luis Caputo. Acuérdense que hace un año tenían los jubilados un bono de 70.000 pesos, que si hoy hubiera estado actualizado por lo menos por lo que se viene actualizando la jubilación, que tampoco es la inflación, hoy ese bono merecería ser pagado en 135.000 pesos. Si me voy un poco más atrás y voy al 2015, cuando todavía Luis Caputo no era una persona que tomara decisiones para el futuro de todos nosotros, tenemos que decir que los jubilados mal pagos, porque siempre estuvieron mal pagos, etcétera, etcétera, pero si me voy al 2015, le tengo que recordar a Luis Carnicero Caputo que el poder adquisitivo de las jubilaciones era 47% por encima de lo que es hoy. Es decir, que los jubilados del mismo rango en el 2015 podían comprar 50%, casi 50% más de cosas que lo que pueden comprar hoy. Son 47% más pobres que hoy. Digamos, hoy son un 47% más pobres que lo que eran antes de que Caputo apareciera como el genio de las finanzas y nos endeudara como obviamente nos endeudó. A todo esto hay que sumarle que también, por decisión del carnicero Caputo, en marzo del año que viene se termina la moratoria previsional. Y hay una cuenta que hicieron hoy en el diario AR y que yo quiero compartir con ustedes, porque a junio de este año, a junio del 2024, solo 1 de cada 10 mujeres en edad cercana a jubilarse y 2 de cada 10 varones tenían 25 años de aporte o más. Es decir, que finalizar la moratoria en marzo del año que viene, si nadie más se inscribe, va a hacer quedar a 9 mujeres afuera
y 8 varones afuera de cada 10. ¿Se entiende la dimensión para dentro de 15 años, 10 años o 5 años de las crisis estructurales económicas que ha tenido la Argentina? Y por eso en su momento se decretaron y se votaron por ley las moratorias previsionales que hemos tenido hasta ahora, porque la clase política y dirigente se hizo cargo, entre otras cosas, de los problemas económicos derivados de un montón de situaciones, obviamente, que lamentablemente hemos tenido en la Argentina. Y además se hicieron cargo de los héroes para Milei, porque ustedes recuerden que el presidente considera héroes a aquellos que no pagan impuestos. Y dentro de los impuestos, o dentro de las cosas que negocia un empresario con su contador cuando se sienta a mirar qué gastos tiene, están obviamente las cargas previsionales. No se llaman impuestos y no son impuestos, pero dentro de los empresarios evasores, uno de los rubros más evadidos es justamente las cargas previsionales. Y si no, que lo cuenten de todos los rubros, incluso el gremio nuestro, el gremio periodístico. Vamos a hablar ahora de nivel de pobreza, porque el ministro Carnicero Caputo habló del 11%, que igual es una barbaridad y por suerte en algún momento lo dijo, ¿no? Pero para que se tenga en cuenta, el 4% de los jubilados es indigente y el 29% de los jubilados es pobre. ¿Escuchaste, Caputo? Yo saqué los números y los datos de las mismas fuentes oficiales que vos. No podés mentir de esa manera descarada. De ahí salen las mentiras de TikTok con las que los libertarios se retroalimentan. Pero no es el 11, es casi el 30%, y dentro de ese 29,7, 4 son indigentes. Que te quede claro, Carnicero Caputo. Esos son los números reales, no mientas más. Tampoco le mientas al presidente. El otro tema que tiene que ver directamente con los jubilados es cuánto aumentaron los remedios en este último tiempo. Más allá de los remedios que les dejaron de dar gratis, pero los remedios en general. Porque los laboratorios salieron del acuerdo de precios que venían en su momento y obviamente hubo en diciembre solo un incremento del 40% en la mayoría de los medicamentos. Estamos hablando obviamente del diciembre pasado. Y en total hay, digamos, un incremento de casi el 160% en los medicamentos en el último año. Todo eso en detrimento del bolsillo de los jubilados, porque obvio que hay chicos pobres, pero remedios toman los jubilados en su mayoría, y no uno, más de 5, más de 6. Estos son los números, y este es el ministro de Economía que llegó justamente en el gobierno de Macri y ahora reitera en el gobierno de Milei para hacer lo que mejor sabe hacer, que es endeudarnos a todos los argentinos con sus amigos, con sendas y realmente vomitivas ganancias. Presenta Maxi